Muy bien, de regreso junto al pastor José Córdoba, nuevamente aquí en Presente 7. Pastor, ya en relación con Jesús, el gran proveedor y sustentador de esta creación maravillosa en la cual usted y yo y todos los que nos ven y todo este maravilloso mundo que Dios ha creado, a pesar de que ha sido lastimado, dañado por el pecado, hay un Dios sustentador. Hebreos 1:3, un texto que comenzábamos ya a analizarlo fuera de cámara, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué interesante, ¿no? Acá se está hablando de Jesucristo y está destacando, entre otras cosas, que Él es el sustentador, no solo que es el creador, que participó de la creación en forma activa, sino que también está ocupado en la sustentación o el sostenimiento, el mantenimiento de su obra creadora, aquí en el mundo y bueno, y en el universo, por supuesto. Claro. Es sorprendente, ¿no? Cómo dice: a causa del amor de Dios seguimos existiendo y somos capaces de actuar también y de llegar a formar relaciones, porque Dios nosotros dependemos de ese poder sustentador de Dios, que momento tras momento Él está prácticamente, y el don de profecía lo aclara, dice que nuestra existencia es un milagro de sustentación de parte de Dios. Lo que parece tan poderoso el ser humano con toda su energía, su capacidad, especialmente cuando está en plena juventud, que parece que se lleva el mundo por delante, pero un pequeño desequilibrio es suficiente para que uno colapse. Sí. Y sin embargo, Dios permite que hasta esa oxigenación, hasta lo que nos parece tan obvio, es un hecho de milagro de parte de Dios en la sustentación de la vida individual y global. Exactamente. Sí, uno digamos, a través de la palabra de Dios, comprende y que todo, ¿no? Desde su inicio en este mundo, proviene de Dios, de la mano todopoderosa de Dios, la mano misericordiosa de Dios, y también de nuestro Señor Jesucristo. Quizá más de una persona en el mundo cristiano no lo ha concebido de esa manera, no lo ha considerado de esa manera, pero cuando llegamos a este pasaje encontramos de que Jesús mismo es el que está, el mismo que dio su vida, el mismo que estuvo entre nosotros, el que está sustentando la vida de cada persona creyente o incrédula, ¿no? Qué notable. La idea de que Jesús es el creador y en función de esa creación, si vamos a Génesis, recordamos algunos hechos maravillosos hacia el relato de la creación. Dios crea los seres vivientes, les provee alimentos, hierbas, frutas, semillas, todo elegido para la alegría del hombre y de los animales. La depredación no estaba presente, era algo natural. Y por otro lado, dice que Dios vio todo esto y lo vio y lo fue bueno en gran manera. Así es. Dios creó todas las cosas buenas en gran manera. Ahora, todo fue un regalo de Dios, pastor, ¿es así? Fue un hecho de gracia. Es un hecho de gracia. Exacto. Porque cuando el Señor crea, ¿qué hizo el hombre aparte de recibir la vida para ser merecedor de todo aquello que Dios le está brindando? No había hecho nada, es un regalo que Dios le da, lo crea y junto con la creación le da el medio adecuado para sostenerlo, le provee todo lo que necesita. Un jardín maravilloso que todavía nosotros soñamos con ese jardín y no alcanzamos a ver más allá de algunas revelaciones, algunas declaraciones de la palabra de Dios y lo que proyecta el Apocalipsis hacia el final del tiempo en la recuperación de... O sea, es tan maravilloso lo que Dios hizo. Sin embargo, de alguna manera el pecado trastocó seriamente todo este proceso. Claro. ¿Es así? Sí. Digamos que Dios le ha dado al ser humano, desde el mismo comienzo, un claro sentido de pertenencia, ¿no? Al crear, en realidad Dios le dio su morada, su hogar, su casa, el jardín del Edén. En realidad Dios hizo todas las cosas, toda la tierra era perfecta, era todo un paraíso,
pero especialmente dice que plantó un jardín, un hermoso huerto, para que habitara en él, para dice, que ¿no? habitara ahí. Es decir, Dios le dio su morada para que el hombre sintiera que pertenecía a ese lugar, pero que pertenecía a Dios, al dador de ese don, de ese regalo, ¿no? Y ese mismo Dios es el que a nosotros nos da también, nos hace sentir esa pertenencia en el lugar donde nos toca estar. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, el lugar, el techo, las paredes, el hogar donde nosotros vivimos, la morada, pobre o más, digamos, menos o más cómoda, Dios nos da, digamos, nos hace sentir de que Él está allí, de que Él nos está proveyendo, de que Él nos está protegiendo, y nos da un sentido de pertenencia como les dio a los primeros seres humanos al regalarles ese hermoso lugar. O sea, salvando las distancias y las circunstancias, de todas maneras, Dios aún sigue con ese mismo espíritu de sustentarnos en medio de las dificultades que el pecado puede ofrecernos todavía. O sea, Dios cuida de su creación, ese afecto, ¿no?, a la obra de sus manos, aún sigue así, ¿no? Exactamente. Muy bien. La lección plantea, entre otras cosas, pastor, el concepto del mal natural. ¿De qué entendemos por mal natural? ¿No? Hay gente que percibe en esto algún hecho extraño, porque bueno, hay cosas que el hombre genera por su propia imprudencia, por contaminación, por destrucción del medio, la eliminación de los recursos no renovables, la contaminación ambiental generada por el propio ser humano, y muchas veces eso le viene en contra. Pero hay otros hechos extraños que daría la impresión que el hombre no es tan responsable, ¿no? Claro. Sí, en verdad la naturaleza, podríamos decir, está convulsionada. La naturaleza está muchas veces fuera de su cauce, no responde a leyes específicas, se desborda, y eso mucha gente no sabe a qué atribuirlo, ¿no? Tal vez tienen que sufrir y dicen, ¿por qué tenemos que sufrir esto, no? ¿Por qué tenemos que estar en medio de una inundación, en medio de un terremoto, de algún otro cataclismo, ¿no es cierto?, los tsunamis y todas esas manifestaciones tan poderosas de que nos desbordan completamente y destruyen todo lo que encuentran a su paso, ¿no? Vidas y humanas y bueno, y todo lo material. Bueno, todo eso hay personas que se plantean interrogantes. ¿Por qué motivo tenemos que sufrir esto, ¿no? ¿De dónde viene todo esto, ¿no? Y hay respuesta en la palabra de Dios. Esta semana tuvimos el impacto de la semana anterior sobre estos pequeños asteroides o meteoros que han llegado sobre los Urales ahí en la región de Rusia. Recibí de parte, tengo algunas agencias noticiosas digamos, registradas en mi computadora personal para recibir información un poco de lo que pasa en el mundo, uno tener un pantallazo general. Y hubo una noticia, pastor, que me impactó sobremanera, porque en Rusia, donde no se caracteriza por toda su historia de estos últimos casi 100 años de ser cristiana, aunque sabemos que hay muchísimos cristianos allí, pero la agencia noticiosa planteaba como evidencia de la segunda venida de Jesús. Yo quedé impactado, porque era una noticia absolutamente secular, no era un religioso que estaba hablando, ¿no? Por lo menos no se identificó como tal, sí, pero decía que esto era el anticipo y que vendrían muchas cosas más. Y entonces toma el texto donde dice las potencias de los cielos serían conmovidas, ¿no? Que es parte de su universo que Dios crea y sustenta. Exactamente. Pero que por alguna razón Él está permitiendo que algunas cosas se estén tocando en nuestro planeta y está llevando a la gente a reflexionar, a pensar, ¿no? Ya comienzaron a hablar otra vez del fin y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tal vez no por el camino de la revelación de la palabra, sino que a través de los hechos que le están rodeando, ¿no? Que para algunos podría ser un mal natural. Y bueno, siempre cada tantos años cae un asteroide, cada tantos años cae un, qué sé yo. Cuando trabajé en el Chaco, estaba en un lugar allí en el norte, y había un lugar, un territorio geográfico dentro de mi distrito que se llamaba Campo del Cielo. Y yo no sabía por qué se llamaba Campo del Cielo, me llamó la atención el nombre.
Y entonces empecé a preguntar, entonces un día me informaron, es que acá permanentemente están cayendo cosas del cielo, piedras del cielo, constantemente. Y conocí a gente que había recuperado, ¿no? Interesante. Meteoritos que van cayendo permanentemente, pequeños, Sí, pero sí. es como que hay una ventana en esa región del Chaco donde normalmente suelen caer en ese sector, y llamaban Campo del Cielo. En el siguiente bloque vamos a tocar un poquito más esto del mal natural, y especialmente algo que tiene que ver cómo Dios nos sustenta incluso en medio del daño que el pecado nos ha provisto o nos ha generado en este mundo que ha sido de alguna manera, digamos, tomado por el enemigo de Dios. Ya regresamos.